¿Cuántas veces hemos querido iniciar un proyecto o iniciar aquel gran trabajo, aquel gran deseo de nuestro corazón en cuanto a lo que queremos realizar o a lo que queremos emprender y hemos decidido empezar pero esperar al momento perfecto o esperar cuando se nos den ciertas situaciones, incluso tal vez esperar a poder adquirir el equipo necesario para llevarlo a cabo? Pero, ¿por qué no empezamos ahora? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elliot, bienvenida o bienvenido a este nuevo episodio del podcast. Otra semana más que nos encontramos para hablar sobre aquellos temas que pueden ser de gran importancia para muchos de nosotros. Espero que estés teniendo un excelente día ahí donde sea que me estés escuchando, tal vez de noche, en la tarde o tal vez en la mañana. Espero que estés teniendo también una excelente semana y un excelente fin de año que ya casi se termina. Quiero empezar precisamente por ese punto al hablar de aquellos proyectos, aquellos trabajos o incluso aquello que queremos terminar haciendo para bien de nosotros, o tal vez aquello que pensamos que puede mejorar nuestra calidad de vida. Independientemente del campo en el que esto se encuentre, muchas veces tenemos la tendencia a esperar al momento perfecto. Y lo único que ocasiona esto es que nos hace procrastinar una y otra vez. Muchas veces esperamos por los recursos o tal vez pensar que van a llegar esas condiciones ideales en las cuales nosotros vamos a poder desarrollarnos de mejor manera o tal vez llegar al lugar que queremos de una forma más rápida y efectiva, pero esto solo nos retrasa. Y el punto de todo esto es simplemente empezar, ya que esto va a ser esencial para el crecimiento, para llegar a aquellas nuestras metas o a aquel cambio que esperamos tener en nuestra vida. Es cierto que muchas veces tener un equipo mejor o tener unas condiciones más adecuadas para que nuestro trabajo, independientemente a lo que sea enfocado, nos ayuda, y mucho más ahora que hay una variedad tan grande de elementos tecnológicos o incluso algunos nuevos inventos, nuevas formas de hacer las cosas, algún tutorial o algunas personas que nos guían a cómo llegar a esos objetivos que tenemos. Pero creo que es más importante que tengamos nosotros en nuestro interior esa disposición de empezar y entenderlo también como algo que puede que en este momento no estemos donde queremos estar, o puede que no tengamos todo lo que queremos para poder conseguir aquellos objetivos, pero lo esencial es empezar. Hay varios ejemplos alrededor del mundo de aquellas personas que empezaron en un garaje, tal vez con una mayor ambición, tal vez con una visión más grande de lo que muchas de las personas de su alrededor tenían, y ya que incluso podemos encontrar en distintas historias de aquellas personas que hoy las vemos en lugares tan altos y muchas veces tienen la misma historia de inicio en la cual han sido rechazados o nadie les abría las puertas, nadie confiaba en ellos, todos los tildaban de locos. Pero su determinación de empezar y su determinación para llegar a donde hoy en día están es lo que los puso donde actualmente podemos verlos, en esos lugares tan altos y siendo esas personas tan influyentes a nivel mundial. El procrastinar también puede ser muy peligroso, ya que sirve como un mecanismo de autosabotaje, porque tal vez nadie está esperando que nosotros iniciemos algo y lo hagamos de manera tan perfecta,
pero en nuestra cabeza puede estar que si no hago esto bien o si no hago esto de una manera aceptable para los demás me van a juzgar o los demás van a pensar mal de mí, se van a reír, se van a burlar. Pero gran parte de esto, y si no todo, solo existe en nuestra cabeza, porque existe una forma de superarla, ya que no necesariamente puede estar afuera ese impedimento que tenemos si no somos nosotros mismos quienes pensamos que no podemos o que no somos lo suficientemente buenos aún para empezar este tipo de tareas. Y aquí hay algo interesante que quería compartir contigo. Este método o este ejercicio, no recuerdo muy bien, creo que lo escuché de algún creador en las redes sociales. Y esto era directamente para evitar la procrastinación. Este ejercicio consiste en empezar aquella tarea que tal vez no queremos hacer o que nos sentimos cansados o que puede que estemos esperando mucho tiempo y sigamos diciendo, bueno, la hago mañana o la hago más tarde. Entonces aquí lo esencial, y basándome en lo que escuché de este creador, es que debemos empezar a hacer la tarea por 5 minutos. Aquel ejercicio, aquel trabajo, aquello que tengas que hacer, empieza solo por 5 minutos. Y solo debes concentrarte en esos 5 minutos y debes hablar contigo mismo y decir, voy a hacer esto, pero por 5 minutos. Y automáticamente después de esos 5 minutos, una vez motivado y una vez que hayas iniciado aquella tarea, vas a ver cómo automáticamente vas a pasar más allá de los 5 minutos. Este es un ejercicio que he podido poner en práctica y de verdad que me funciona mucho, sobre todo en esos días cuando nos sentimos muy cansados o cuando tal vez tenemos muchas cosas y nos abruma el hecho de que podríamos dejarlo para el siguiente día, pero te lo quería contar porque creo que es algo que me sirvió. Y ya en los comentarios me gustaría que compartas tu opinión si este ejercicio te sirve o tal vez si conoces alguna otra manera en la que podamos vencer la procrastinación. Otro de los consejos que tal vez podría darte en cuanto a evitar la procrastinación y evitar seguir postergando nuestros proyectos es que dividamos las grandes tareas, aquel gran proyecto que tenemos, en pequeños pasos. Esto además de que va a ayudar a que comencemos a hacer ese proyecto, va a evitar muchas veces la frustración, ya que cuando visualizamos algo o queremos algo a futuro, tendemos a que si no se da el resultado tan grande que esperamos o tal cual nosotros estamos esperando, muchas veces nos sentimos frustrados y tal vez nuestra motivación baja tanto que al final decidimos dejar el proyecto o decidimos postergarlo o tal vez ya no empezamos o seguimos haciendo aquello con todas esas ganas con las que habíamos empezado. Además, esto nos va a permitir a establecer metas más realistas. No tienes que ser tan malo contigo y tan exigente tal vez de que si no llegas a cierto lugar lo estás haciendo mal o de que definitivamente para eso tú no sirves. Y no es el mensaje que debes tener tú contigo mismo. Así que divide esas grandes tareas en pequeños pasos y ya verás que poco a poco, conquistando paso a paso, vas a llegar a donde quieres. Y algo también muy importante en esto es la constancia. El dividir tus tareas en los pasos, en esos pequeños pasos, además de que sean realistas, va a permitirte que cuando te des la vuelta veas que tal vez no has llegado a donde quieres aún, pero que ya has avanzado mucho desde el lugar donde te encontrabas inicialmente. Y eso va a permitir que te sigan haciendo la motivación y que sigas más y más adelante celebrando cada una de tus pequeñas victorias que al final se va a convertir en aquella gran celebración porque habrás llegado a tu meta. También tendemos a sabotearnos cuando consideramos que los resultados, y esto viene
tan similar a lo que habíamos estado hablando en el anterior punto, recuerda también que es normal empezar con aquellos resultados que puede que para nosotros no sean tan perfectos, sino que aquí viene un elemento clave, como te lo decía antes, que es la constancia y la práctica de aquello en lo que queremos ser buenos o en lo que queremos mejorar. Porque el primer paso siempre es el más difícil, pero a medida que tú comiences y con la constancia y con el día a día, con el aprendizaje que tengas de todos esos errores que te enseñan y que no necesariamente cuando algo te sale mal significa que has fallado, significa que estás fracasando, sino que de aquello que te salió mal tú puedes aprender y tú puedes seguir mejorando todos los días. Y verás que poco a poco en el tiempo vas a darte cuenta que aquello que te costaba un montón al inicio, ahora se te hace tan fácil que lo puedes hacer incluso más rápido y tal vez alcanzando esos resultados que esperabas en un inicio. Todos hemos pasado por ese proceso. Recuerda algo en lo que tal vez en el colegio o en algún tipo de actividad extra cuando eras tal vez más joven, cuando eras niño. Siempre al inicio nos costaba, siempre al inicio no somos lo suficientemente buenos y tal vez ahí donde me estás escuchando a ti, te hago la invitación a que puedas pensar en algo en lo que tal vez al inicio, a comparación del día de hoy, en lo que te desarrollas, en lo que te desempeñas, tal vez en el trabajo o en esa habilidad que has logrado crear a través de los años. Recuerda cómo fue tu primera vez, cómo al inicio tal vez no te salía, cómo al inicio no tenías esos resultados que querías. Y yo te pongo un ejemplo. Recuerdo que no sabía nadar y llegó un tiempo en el que tenía esta oportunidad de pasar clases de natación y yo tenía un terror al agua porque había tenido otras experiencias mucho antes en las cuales de verdad que salir a la piscina o empezar a nadar para mí era bastante complicado, incluso no quería ni meterme al agua porque tenía mucho miedo. Entonces empezaba a ir a estas clases de natación y da la casualidad que también mis hermanos empezaron a ir conmigo y recuerdo que estas clases estaban segmentadas por varios niveles en los que si vencías un nivel pasabas al siguiente y aprendías diferentes estilos de natación y todo eso. Y recuerdo que yo de mis hermanos fui el último que aprendió a nadar porque ellos seguían pasando, terminaba el nivel 1 y pasaban al 2 y ellos avanzaban los niveles y yo me quedaba en el primero y no podía hasta que tal vez por la práctica y eso de perder el miedo hizo que al final pase los siguientes niveles de una forma mucho más rápida que lo hicieron ellos hasta el final, que logré alcanzar el nivel que ellos tenían y posteriormente logré nadar y sentirme mucho más cómodo en el agua que lo que ellos habían logrado y lo que ellos habían conseguido. Entonces, con este ejemplo quiero motivarte, quiero invitarte a que no tengas miedo si ves a otras personas que están haciendo lo mejor que tú, que tal vez piensas que porque ellos lo hacen bien, tú lo haces muy mal y que nunca vas a llegar a eso, porque tranquilamente podría haber yo decidido que no voy a seguir y que mis hermanos son mejores y que ellos están para eso y que yo mejor me retiro. Pero no. Y aquí es claramente la constancia, esa motivación que deben hacer en ti para que puedas conseguir aquello que crees en lo que no eres bueno. Pero ten fe y ten esa constancia, que es la única herramienta que te va a enseñar y que te va a llevar tal vez a lugares en los que ahora solo imaginas, sueñas y piensas y que yo sé que es muy difícil verlos como una realidad. Es también bastante importante recalcar que todo inicio conlleva distintos desafíos, porque somos nuevos en aquello, tal vez nunca habíamos iniciado con eso, nunca habíamos tenido la oportunidad de empezar algo así, de familiarizarnos con algo en lo que tal vez ahora estamos interesados, y es natural que
todo proyecto que queremos llevar a cabo o aquella habilidad que queremos aprender nos lleve cierto tiempo. No necesariamente tenemos que ser muy buenos al inicio, pero esto obviamente va a depender de las personas, porque todos tenemos habilidades en algo, todos sabemos hacer algo, a todos se nos dan algunas cosas mejor que a los demás y está bien, porque no somos todos iguales, y si todos hiciéramos lo mismo, qué aburrido sería todo. Después de un inicio tal vez que ha sido desafiante, cuando miremos hacia atrás nos vamos a permitir ver cuánto hemos avanzado, y esa creo que es una de las grandes recompensas que tenemos cuando empezamos algo y nos damos cuenta después de cierto tiempo que no estamos en el lugar que queríamos estar, pero tampoco estamos en el lugar que habíamos iniciado, y que muchas veces, viendo a otras personas a nuestro alrededor, incluso dentro de la familia, vemos como nosotros, si bien no hemos llegado a aquella meta o aquel objetivo, muchas de las otras personas siguen estáticos y siguen sin iniciar, siguen tal vez esperando, como le decíamos, ese momento perfecto, y están donde iniciaron y no se mueven y no empiezan a hacer algo. Sabemos que aunque los comienzos son bastante duros, al final nos vamos a dar cuenta que todo lo que habíamos hecho, todos los momentos difíciles han sido bastante valiosos y han valido mucho la pena. Existe una idea también que quisiera que te la saques de la cabeza, y quiero motivarte a aquello, y es que muchas veces sentimos que si algo no es perfecto, no sirve. Y es otro elemento que en distintas áreas nos paraliza y del cual tristemente he sido una víctima. No es que signifique que si no es suficiente lo que hacemos para nosotros, a veces pensamos que los demás van a sentir lo mismo y van a pensar que lo que hacemos está mal. Y en consecuencia podemos sentir que nuestro trabajo está mal hecho o no es suficiente para que sirva de ejemplo para los demás, para poder incluso enseñarlo a un amigo o enseñarlo a un familiar. Y como te decía, yo he sido tristemente víctima de aquello. Y te digo tristemente porque eso me ha costado años y meses de postergar proyectos, de postergar aquellas cosas en las que soñaba, para aquello en lo que me había preparado, y ha llegado el momento en el que tal vez tenía que sacar un producto o empezar con aquello para lo que había hecho tantos sacrificios. Al final lo postergaba porque sentía que una vez terminado aquello que había empezado, decía, no, esto no está bien, voy a seguir intentando y voy a perfeccionarlo más, y cuando yo vea que esté bien, recién lo voy a mostrar al mundo, recién voy a publicarlo, recién voy a contárselo a alguien y voy a contarle al respecto a mis amigos o a mis familiares. Y debemos seguir intentando. Eso es algo bastante valioso, pero tampoco debemos avergonzarnos tal vez de aquella primera vez, de aquella primera ocasión en la que intentamos algo, porque esto sin duda va a además ser un aporte para que nosotros podamos perder el miedo. Yo recuerdo que tenía varios proyectos en cuanto al audio, en cuanto a este podcast, que tal vez no ha sido tan grande en comparación a otros proyectos que tenía. Pero llegado el momento, cuando ya lo tenía todo listo, me pasaba que no me parecía bien a mí, entonces lo borraba de todo lo que había hecho, todas esas horas invertidas en ese proyecto. Simplemente para mí eran insuficientes. No sentía que el trabajo que yo había realizado lo iban a disfrutar otras personas o lo iban a aceptar otras personas, y yo sintiendo tal vez ese autosabotaje cuando tal vez otras personas confiaban en mí y sentían que yo lo podía hacer bien. Para mí estaba mal, entonces así, tal vez sin pensarlo dos veces, decía, esto está mal, no me gusta, lo he hecho muy mal, y lo borraba todo. Y después de cierto tiempo
de repetir y repetir esta acción, me di cuenta que si seguía en ese camino, tal vez nunca voy a mostrar mi trabajo o nunca voy a mostrar aquello en lo que estaba desarrollándome, y voy a seguir en ese bucle de terminar el proyecto, pensar que está mal y volver al inicio. Y puede ser muy frustrante y muy repetitivo, ya que te contaba que me llevó meses y años al final darme cuenta que si no mostraba ese primer paso, si no daba eso que en lo que estaba trabajando, si no lo hacía conocer, probablemente la presión que sentía y esa frustración interna se iba a acrecentar más y más con el tiempo, ya que en el momento en el que me di cuenta de esto y dije, bueno, tal vez no está perfecto, pero hice lo mejor que pude con las herramientas que tuve, con el conocimiento que tengo ahora, que eso es algo bastante interesante también de hablar, porque si bien ese proyecto no salía tal cual como yo quería, con las herramientas con las que trabajaba en ese momento y con el poco conocimiento que también tenía en ese momento, al momento de hacer era otra cosa diferente, porque en ese proceso de hacer, tal vez de grabar, tal vez de mejorar mi conocimiento en la producción, en el manejo de ciertos programas, iba aprendiendo, y tal vez en la segunda grabación no lo hacía de la forma en la que lo había hecho mal, sino que intentaba nuevas cosas, probaba nuevas formas de hacer algo, y es algo que indudablemente se va a quedar contigo porque vas a ir aprendiendo, y es un paso a paso que va a ser tan constante y tan satisfactorio de ver el progreso en un tiempo más, tal vez en tu tercera, en tu cuarta grabación vas a ver el progreso que tienes. Eso es lo que realmente me ha ayudado a crecer más y más y a tener más confianza en mí, porque si bien otras personas pueden no ser tan buenas con nosotros o no apoyarnos, la principal persona que tiene que estar para ti y en la que tal vez tienes que apoyarte más, porque va a llegar a un punto en el que vas a estar completamente solo y nadie va a creer en ti, eres tú mismo. Y si tú mismo empiezas a sabotearte y a frustrarte y a decirte que no eres bueno, pues el resultado va a ser algo tan negativo y vas a caer en ese bucle en el que yo estaba. Es mejor tener algo imperfecto pero real que una idea perfecta que nunca se materializa. Sigue con ese proceso, sigue motivándote, sigue aprendiendo también, que en corto tiempo verás que todo ese miedo que tenías era bastante infundado. Era un miedo que te paralizaba nada más, y era un miedo que no te permitía ver todo aquello que podías lograr si hubieras empezado tal vez hace unas semanas, hace un día o hace un año. Así que te animo de verdad con esto que quiero hablarte hoy en este episodio, a que no postergues más las cosas. Yo sé que todos tenemos miedo de qué dirán las demás personas, de tal vez qué pensará nuestro amigo, si se van a burlar, si se van a reír, pero esa pasión que tú tienes por eso que estás haciendo, créeme que va a ser lo más satisfactorio que vas a tener a lo largo y también cuando llegues a ese nivel que tú esperas obtener, porque indudablemente lo vas a conseguir. También es importante que debas recordar que lo que sea que empieces o intentes, debe ser algo que ames, porque tiene que ser algo en lo que tú sientas esa pasión, eso que no deje que cualquier obstáculo te tire a la primera. Que muchas veces, como te lo contaba, el comienzo nunca va a ser fácil y puede que sientas que lo que haces no tiene sentido, incluso ya yéndonos más allá en cuanto a que tal vez empezamos algo y pasa un tiempo y escuchamos las opiniones de las personas, y muchas veces tal vez solo por molestarnos, solo por desanimarnos, esas mismas personas nos van a decir que estamos perdiendo el tiempo, que no deberíamos ir por donde queremos ir. Y aquí queda bastante en evidencia aquello que te cuento y que te pido que sea, por favor, algo por lo que sientas pasión. Porque una vez que tú sientes esa pasión, independientemente del resultado o de lo que diga la gente, tú vas a estar enfocado y vas a llegar a donde quieres. Porque es algo a lo que de verdad le tienes cariño y por lo que sientes pasión.
sin importar las críticas o esos malos resultados que te puedan parecer a ti, pero que ya habíamos hablado y te había contado que no necesariamente es algo malo, sino que es experiencia y es tal vez un error del que vas a aprender, y esos resultados que consigas al inicio van a servirte como una especie de escalera o de grada para que pronto llegues a aquel lugar tan alto donde quieres estar. Con todo lo dicho, te animo de verdad, y como alguien que procrastinaba mucho, que no confiaba en sí mismo, que tal vez se autosaboteaba muchas veces en aquello que de verdad quería lograr, y que me costó mucho empezar a confiar en mí, empezar a ser esa persona, ese apoyo para mí mismo, cuando tal vez le hablaba de esto a otras personas y pensaban que estaba loco, que estaba perdiendo el tiempo, que probablemente no hay un resultado tan grande como el que yo me esperaba, pero que esto va a ir poco a poco creciendo y que va a ser mucho mejor con el pasar del tiempo, y estoy muy seguro de eso. Una última anécdota que quería contarte era al inicio de empezar este podcast, que me tomaba mucho grabar. Ahora tal vez es más fácil y puedo hablar de una manera más fluida, pero al inicio me costaba grabar horas el podcast. Ahora me toma menos de una hora, y tal vez también se nota si me sigues desde hace un tiempo. Los primeros episodios duraban tan poco, tal vez eran 10 minutos, hasta 15 creo, pero para llegar a esos 15 minutos tardaba como 2 horas en grabar el podcast, y esas 2 horas no eran horas en las que yo estuviera hablando, sino que eran horas de silencio, porque decía algo y me trababa, y a lo siguiente lo decía mal, o no me gustaba, o lo reformulaba. Entonces me pasaba 2 horas grabando un episodio para llegar solo a 5 minutos o a 8 minutos de episodio, que ahora con esa constancia que estoy tratando de mantener y tratando de subir un episodio semanal de este podcast, ha ido mejorando bastante, porque ahora mis episodios no duran tan poco, sino que han ido creciendo en la duración, y eso también lo he visto yo reflejado en el momento de producción y de mejora de audio, de edición tal vez de algunas partes del podcast, que me toma mucho menos tiempo. Si bien antes me tomaban 2 horas en grabar, esas 2 o 3 horas también se reflejaban a la hora de editar, porque tenía que cortar un montón de espacios vacíos o tal vez un montón de errores que cometía al grabar. Y era bastante complicado para mí, pero ves que con la constancia y siguiendo, no dejando derrumbarse por esos primeros errores, puedo llegar a ver estos resultados que probablemente aún no serán los más adecuados, pero sé que van a ir mejorando, y esos primeros resultados los puedo ver ahora, ya que decidí empezar y decidí no caerme y seguir caminando pase lo que pase. Todos los grandes logros siempre empiezan con un primer intento, y eso es algo que tenemos que meterlo en nuestra cabeza, en nuestra mente, y proyectarnos a nosotros hacia ese lugar a donde queremos llegar. Te motivo mucho, de verdad, te invito a que empieces a trabajar en tu proyecto, y que no necesariamente tal vez sea un proyecto o algún trabajo o escribir un libro o ser aquella estrella que muchas veces muchos de nosotros pensamos, sino que puedes empezar con aquellas pequeñas tareas, ya que de esas pequeñas tareas, de esa disciplina que vas a ir adquiriendo, puede que en el futuro se vea reflejado en proyectos más grandes, incluso tal vez si quieres empezar a cuidarte mejor, a tener una alimentación más saludable, y que muchas veces pensamos, pero ¿por qué hago esto si ya ni modo? Voy a seguir así la vida, voy a seguir tal cual como estoy. Se nos hace más cómodo tal vez y no iniciamos nunca. Así que te animo a que empieces a trabajar en ti, que creo que nosotros somos nuestro proyecto más valioso. Ya te decía, no necesariamente un trabajo, un proyecto, algo externo, sino mejorar nuestra vida, aquellos aspectos que creemos que nos están resultando un poco difíciles y que puede ser de gran ayuda para nosotros en el futuro, ya que yo sé que si tienes esa disciplina
y esa constancia, en corto tiempo vas a poder lograrlo. Haz una lista de aquellos pasos que te llevarán al lugar donde quieres estar. Tal vez quieres comer mejor, entonces reducir la cantidad. Tal vez quieres ordenar tu cuarto. Tal vez puedes empezar por no dejar tirada la ropa, ponerte algún tipo de horario en el que sea específicamente para arreglar tu cuarto o para limpiar, y que puedas enfocarte en esa tarea y que poco a poco vas a ir creando esa disciplina, y con el pasar del tiempo, sin darte cuenta, vas a haber mejorado todo aquello que querías mejorar para tu vida. También debes celebrar cada paso logrado, por más pequeño que sea. Sé constante porque lo vas a conseguir, y esos pequeños pasos para empezar esa lista que te pedí hacer, y también con ese consejo que te daba antes de dividir ese objetivo o esa tarea tan grande en pequeños pasos, debes seguirlos al pie de la letra y no te desvíes de tu camino, porque sé que lo vas a conseguir. Y al igual que yo, que he estado de verdad mucho tiempo atrapado en ese bucle de pensar que lo que hago no era suficiente o de no confiar en mí, quiero animarte a que comiences y que me escribas en los comentarios aquella tarea o aquel proyecto en el que has estado pensando, y que a partir del día de hoy vas a empezar a realizar eso de lo que tanto has soñado, eso de lo que te has imaginado. Tal vez estaría muy alegre de poder leerte todas aquellas ideas, todos aquellos sueños que tienes y en los que sé que vas a trabajar, y además sé que lo vas a lograr. Te envío un abrazo muy fuerte, muchas gracias por escucharme hasta acá. Este episodio se ha ido tal vez un poquito más largo, pero es algo que ha sido muy significante para mí a lo largo de mi vida, y con este cambio, con este nuevo modo de hacer las cosas que quiero implementar y que quería compartirte en este episodio. Ya sabes que nos puedes seguir en la red social X, nos encuentras como @quetalpodcast. Ahí estaré muy feliz de leerte, tal vez por algún comentario, alguna sugerencia de algún tema que quieras oír en el futuro. También no te olvides de seguirnos en tu plataforma de podcast favorita, ahí donde me estás escuchando ahora, para que no te pierdas los futuros episodios de este podcast. Muchas gracias de nuevo por escucharme hasta acá. Ha sido un placer. Te cuidas mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la siguiente.